El objetivo de un check-up cardiovascular propiamente va a ser evitar que se desencadene un evento catastrófico, ya sea a partir de una enfermedad coronaria, a partir de alguna arritmia o a partir de algún problema de hipertensión que propiamente vaya aumentando tras ir aumentando un esfuerzo, ¿sí? Para esto, las pruebas de esfuerzo son las ideales, en la cual podemos evaluar prácticamente estos valores eh, y también evaluar si la frecuencia cardíaca va aumentando de acuerdo a lo que se requiere para, en dado caso de que se eleve muy rápido, o que no se eleve, pues evaluar riesgos, tanto riesgos de marcapasos, por ejemplo, o de un desacondicionamiento, una desadaptación cardiovascular asociada a múltiples factores de riesgo, como lo son desde el sedentarismo hasta factores psicoemocionales o neurohormonales, como podrían ser ansiedad, depresión, tipos de personalidad tipo A, tipo D, que esto me puede generar estos cambios. Entonces, el objetivo propiamente es identificar la respuesta cardiovascular ante alguna condición externa que me pueda generar un problema cardiovascular, sobre todo prevenible. De manera general, se recomendaba en la población general, prácticamente, que a partir de los 40 años o a partir de la menopausia, en el caso de las mujeres, se empezaran a realizar estos check-ups. Esta información podría ser verídica, sin embargo, hay pacientes o habemos pacientes que tienen factores de riesgo los cuales aumentan el riesgo de una enfermedad cardiovascular y pues sería ya de manera tardía el generalizar si a partir de los 40 años serían candidatos a una prueba de esfuerzo o a un check-up. Por tanto, si hay factores de riesgo como diabetes, obesidad, con síntomas cardiovasculares o falta de aire, dolor de pecho, alguna arritmia, se recomienda que se haga una evaluación completa, o sea, ya sería parte de una evaluación cardiovascular junto con el check-up, ¿sí? Para si hay alguna molestia o algún síntoma, pues tratarla. Y si no hay síntomas, propiamente que sea un check-up para evaluar si realmente no hay algún problema que tengamos que continuar con el, digamos, protocolo diagnóstico. ¿Sí? Pero prácticamente toda persona mayor de 40 años o menos con algún factor de riesgo o algún síntoma cardiovascular, evidentemente se le puede realizar una prueba de esfuerzo. De manera general, un check-up cardiovascular incluye un electrocardiograma en reposo, una prueba de esfuerzo sería lo ideal, dado que esto me va a permitir la respuesta fisiológica a un esfuerzo. Y si hay algún problema tras ir aumentando el esfuerzo, ya sea en la frecuencia cardíaca, presión arterial, en la condición de las arterias del corazón, si están severamente obstruidas, si no, mejor no aumentan los flujos conforme lo va requiriendo el corazón, prácticamente esto lo podemos ir evaluando durante este check-up. Entonces, sería prácticamente la prueba de esfuerzo, estudios de laboratorio que van a complementar el diagnóstico, colesterol HDL, que es el colesterol bueno, colesterol LDL, que es el colesterol malo, otros tipos de colesterol, VLDL, no HDL, que me van a ayudar a evaluar el riesgo cardiovascular junto con las cifras de glucosa, hemoglobina glucosilada, proteína C reactiva que marcaría un grado de inflamación. Si no hay ningún otro nivel de inflamación, se traduciría a una inflamación a nivel cardiovascular que se tendría que monitorear todavía más o protocolizar un poco más. Aparte de esto, estudios que se incluyen en laboratorio, examen general de orina para evaluar el grado de proteinuria, también por complicaciones asociadas a la hipertensión arterial, el riesgo de que se presente algún problema de hipertensión por sedentarismo, reposo prolongado, por falta de ejercicio, el corazón se llega a desacostumbrar a un entrenamiento y eso puede que no me permita llegar a un porcentaje adecuado de una prueba de esfuerzo. Por tanto, si no llego a un porcentaje adecuado de una prueba de esfuerzo, no significa que la prueba no esté mal hecha, o sea, que esté mal hecha, sino que no es lo suficientemente prolongada o en tiempo o en esfuerzo como para evaluar este riesgo y en automático esto me genera un riesgo alto en el paciente. Por tanto, aquí en este check-up cambiaría hacia un diagnóstico y a una intervención no farmacológica y probablemente farmacológica para corregir esos factores, que propiamente para esto es este check-up. Y otro podría ser evaluación nutricional y una radiografía de tórax para evaluar de manera general
la estructura o la sombra del corazón y de los vasos pulmonares. Cada prueba de esfuerzo nos puede ayudar a evaluar prácticamente la capacidad funcional, o sea, qué actividades puedo y qué no puedo realizar de acuerdo a mis capacidades físicas, metabólicas y edad. ¿Okay? Propiamente cada uno tenemos una calificación en consumo de oxígeno y la capacidad que tenemos para llevar a cabo actividades, esto me lo va a dictar. Si yo hago actividades que me generen mayor consumo de oxígeno o un mayor esfuerzo, pues el corazón va a empezar a generar o va a requerir de mayor oxígeno y eso se va a reflejar en elevación de la frecuencia cardíaca, dolores de pecho, falta de aire, porque propiamente va a requerir de más sustratos de este tipo y pues va a empezar a haber pues síntomas o va a empezar a generarse problemas. Entonces, la información que me puede dar es la capacidad funcional o la capacidad que tiene la persona para hacer actividades. Si hay arritmias, enfermedades coronarias, digamos, obstructivas, significativas, o sea, que arriba de un 50%, 70%, o si hay algún problema en la microvasculatura, o si hay algún problema en la relajación de las arterias, que esto generalmente pasa si no es en el máximo esfuerzo. Ya en la fase de recuperación se puede evaluar también este patrón. Entonces, la información que da la prueba me va a ayudar tanto para esto, para las arritmias, para inclusive si se requiere o no de algún marcapasos, también para eso me sirve esta prueba de esfuerzo. Y propiamente en cuestión a los estudios de laboratorio, pues si hay algún problema metabólico, corregirlo. Durante un check-up cardiovascular, cuando se hace un electrocardiograma en reposo, hay que recordar que un electrocardiograma en reposo es esto. Uno no vive en reposo durante todo el día ni por siempre. Entonces, el electrocardiograma me va a servir para evaluar en general cómo está el corazón. Hago alusión a un árbol de Navidad. Prácticamente todas las lucecitas del árbol de Navidad van a reflejarme la imagen del árbol. En el caso del electrocardiograma es muy similar en cuestión a cómo se va a formar eléctricamente el corazón. Entonces, si hay algún problema en un electrocardiograma en reposo, tengo yo que ir o dirigirme hacia ese problema. Pero solamente va a ser en reposo. Necesitamos evaluar cómo se comporta ese corazón, tanto eléctricamente, funcionalmente, por lo menos con una prueba de esfuerzo, y si se requiere de algo más en particular, hacerlo. Un ecocardiograma podría ser una de esas, y en dado caso que haya problemas en cuestiones de movilidad en el ecocardiograma o propiamente en la prueba de esfuerzo, si llegan a haber cambios que no sean totalmente positivos para isquemia, que si se le denominan, pues hay que buscar qué es lo que podemos modificar o qué medicamentos podemos dar para que eso no progrese a una prueba positiva. Y si es una prueba positiva, pues prácticamente evaluar en qué tiempo tendríamos que o destapar esa arteria o hacer otro tipo de estudios para saber si hay más de una arteria enferma, si tendremos que destapar una, dos o tres, y el proceso o el procedimiento que tendríamos que llevar a cabo para, digamos, restaurar el flujo sanguíneo o prácticamente resolver el problema. El check-up cardiovascular se recomienda hacer cada año dependiendo si hay factores de riesgo o no y si la prueba de esfuerzo salió, digamos, de forma óptima. Si llegamos a la meta para una persona, hombre, mujer, edad, si llegamos a la meta de acuerdo a ciertos parámetros, frecuencia cardíaca también y esfuerzo, si llegamos a un mínimo necesario para poder evaluar esta prueba, podría ser cada año. Si no se pudieron llegar a casi la totalidad de los parámetros para poder evaluar el riesgo cardiovascular en una prueba de esfuerzo, tendría que hacerse ya sea o cada 6 meses o cada año dependiendo de los hallazgos. E inclusive una persona que hace entrenamientos o hace ejercicio que no sea de alta intensidad o de alto impacto, sobre todo competitivos, podría ser inclusive cada 2 años. Si es de alto rendimiento, si es competitivo, de igual podría hacerse antes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de cuál sea la demanda que se requiera para ese tipo de persona.
¿Bien? Entonces va a cambiar, pero en promedio podría ser anual, como la mayoría de los estudios que hay como parte de chequeos, y cada 6 meses, cada 3 meses o cada 2 años, dependiendo de los resultados y de la condición de la persona. En la prueba de esfuerzo, los valores normales se consideran precisamente que sea la prueba negativa para isquemia y negativa para arritmias, o sea que no haya habido algún cambio eléctrico en el corazón tras realizar un esfuerzo máximo, que no hubiera arritmias, eso sería una prueba de esfuerzo normal, que alcanzáramos pues el 100% de nuestra capacidad para una persona que realiza o no realiza ejercicio. Hay que adaptar también los resultados a esto. Si alcanzamos el objetivo mínimo, que sería pues tratar de acercarse a ese 100%, mientras menos obtengamos de calificación durante esa prueba, es menos confiable o digámoslo así, es de más riesgo esos hallazgos y se tiene que intervenir ya sea farmacológica o no farmacológicamente, para quitarlos. La respuesta cronotrópica, si es adecuada o normal, es decir, que la frecuencia cardíaca suba como debe de ser. La respuesta presora, que la presión suba con el esfuerzo como debe de ser. La recuperación de la presión, que también debe de bajar cierta cantidad a partir del esfuerzo máximo. Es normal que con el esfuerzo aumente de forma gradual la presión arterial y que posteriormente baje también de forma gradual, aunque es mucho más rápido el descenso que durante el tiempo que está aumentando el esfuerzo y la presión. La frecuencia cardíaca también debe ir bajando poco a poco y también hay que evaluar si la recuperación es adecuada o inadecuada. Aparte de esto, hay otros valores u otros índices que se utilizan de manera pronóstica para enfermedad, tanto de, digamos, pacientes que tienen riesgo de colocación de marcapasos, de arritmias, si hay riesgo de enfermedades metabólicas, si hay incapacidad para hacer cierto tipo de entrenamientos, que prácticamente, dependiendo de la calificación, sería la capacidad para realizar ese tipo de actividades. Valores normales como a nivel metabólico, como lo es colesterol LDL, HDL, colesterol HDL, por ejemplo, que es colesterol bueno, tendría que ser arriba de 45 o arriba de 55, dependiendo si es hombre o mujer, por la cuestión neurohormonal y los niveles de estrógeno y progesterona. En cuestión al colesterol LDL, depende mucho de la persona, si es cardiópata o no es cardiópata, si tiene diabetes o algún otro factor de riesgo, en los cuales pueden variar las cifras del LDL desde 130, 110, 90, 70, 60, 50, hasta 35 en algunas guías, dependiendo del riesgo cardiovascular que se llegue a presentar. Valores también de ácido úrico no menores a 6 o menores a 7, también si es mujer u hombre. El colesterol total o triglicéridos menos de 150, idealmente, o colesterol menos de 200. Que la glucosa esté a menos de 100, 100 a 125 se considera prediabetes, o rangos que me pueden llegar a presentar diabetes a mediano o a largo plazo, que este rango no es inocuo, o sea, este rango me puede generar problemas a largo plazo y puede que inclusive sea el único factor de riesgo para digamos, un infarto o un evento vascular cerebral, en el que el daño crónico y de forma silenciosa, poco a poco me va dañando los vasos sanguíneos sin llevar un tratamiento como tal, ya sea farmacológico o el principal en estos casos, que sería el entrenamiento y la alimentación, a la par de la presión arterial, que de igual manera se sugiere que sean jóvenes de 90, la presión arterial sistólica, hasta 110, 120, y ya conforme avanza la edad, que sea más permisivo hasta 110, 130 la presión arterial sistólica, o inclusive hasta 140, dependiendo de las condiciones y del daño que haya a nivel cardíaco y a nivel renal.